Hola, Dios te bendiga. Es un completo placer siempre el compartir el mensaje de la palabra. Y aunque no podamos hacerlo, aunque no tengamos la oportunidad de predicar, de llevar el mensaje de Dios en las iglesias de esa forma como nosotros estamos acostumbrados, vamos a aprovechar este asunto de las redes sociales. Vamos a llevar la palabra de Dios, que nada nos detenga, que nada nos caiga. Vamos a esperar a que se unan más a esta predicación si gustan. Pero primeramente me presento. Mi nombre es Magdiel Levi Aguilar Ramírez. Soy de Morelia, Michoacán, y soy estudiante del Instituto Magdiel. Y en este momento siento de parte de Dios compartirte un mensaje de la palabra, algo de aliento, algo que nos ayude en estas situaciones difíciles que estamos viendo. Quiero compartirte un mensaje de la palabra en un libro que podría parecer bastante extraño, pero recordamos que cada palabra, cada frase que está en este libro que tengo aquí es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere hablarte a ti y a mí. Y vamos a sacarle provecho a cada punto, a cada sílaba, a cada palabra que está escrita aquí. Quiero llevarte a un libro un tanto extraño. Quiero llevarte ahí a Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 24 al 29. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Y después dice: ponga su boca en el polvo, pero aún así hay esperanza. Esta es la palabra que sentí de parte de Dios a compartir en este momento. Y quisiera que tú ahí donde estás, tú que me estás oyendo en este instante, o que ya esté el video y ya lo estás viendo después, quiero que dejes que te ministre la siguiente oración. Padre, te doy gracias, Señor, por estos momentos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia, Señor, dice tu palabra que es para siempre y que se renueva cada mañana, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que para los que te amamos, Señor, todo nos ayuda para bien, Señor. Si no podemos salir a la iglesia, Señor, si tenemos que estar en nuestras casas, Señor, si han pasado tantas cosas que nos han descontrolado, Señor, queremos, Señor, saber que todo esto es para bien, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a agarrar el poderoso mensaje de la palabra en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que cualquiera que me esté escuchando, Señor, a través de su computadora o de su teléfono, Señor, pueda ser animado, Señor, para que vivan con gozo, Señor, cada una de las etapas de aflicción que llegan a nuestras vidas, Señor Jesús. Vengo con temor y temblor delante de tu presencia, listo para hablar, Señor, a quien deba escuchar este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La porción bíblica anteriormente leída nos habla de una persona que en medio de una frustrante situación de aflicción ha decaído. Nos habla de una persona cuyas fuerzas físicas, emocionales y mentales han tocado fondo. Nos habla de una persona que en una frustrante condición llora y escribe con desesperación el poema que acabamos de leer. Pero también nos habla de un mensaje de fe y de esperanza hacia aquel a quien es dirigido esta carta por parte de su autor. Y se trata, hermano, hermana, del profeta Jeremías, hijo del sacerdote Hilcías, de la tierra de Benjamín, durante el reinado del rey Josías. Conocido y escogido por Dios desde antes de que se formase en el vientre de su madre, llamado como profeta a las naciones y a los reinos, puesto para anunciar palabra para arrancar y para destruir, para aniquilar y para derribar, para edificar y para plantar, con la esperanza y la promesa de que Dios estaría con él protegiendo al profeta, según nos dice Jeremías capítulo 1, versículo del 1 al 10, para persuadir arrepentimiento y para anunciar el castigo venidero del Señor como consecuencia de la desobediencia de sus hijos Israel y Judá. Fue llamado a advertir la próxima destrucción, invasión y cautividad de la nación por parte de la nación de Babilonia.
Y de esta forma, hermano, hermana, comenzó la gran carrera del ministerio del profeta Jeremías. Dejó sus planes de vida, economía y posición social a un lado y predicó el mensaje que Dios le había dado por 40 años. Años donde él fue humillado públicamente, años donde él fue golpeado, años donde él fue encarcelado, amenazado de muerte, donde padeció económicamente y años donde lloró con amargura porque humanamente para él ya era demasiada la crisis que estaba atravesando. Entonces llegamos al momento en el que el profeta escribe el poema que acabamos de leer, reflejando todos los sufrimientos que ha atravesado aún siendo un hombre justo, según nos podemos dar cuenta al investigar el contexto de la carta. Jeremías en este instante yace en medio de las ruinas de Jerusalén, comenzando el poema diciendo de la siguiente manera, tú lo puedes confirmar en el versículo 1: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y fíjate bien que los primeros 18 versículos nos dan una perspectiva de completa desesperación, con estrofas tales como en el versículo 4 dice: hizo envejecer mis carnes y mi piel, quebrantó mis huesos. El versículo 6 dice: me dejó en oscuridad como los ya muertos de hace mucho tiempo. El versículo 7 y 8 dicen: me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, Dios cerró los oídos a mí. El versículo 14 dice: fui escarnio a todo mi pueblo, burla de todos ellos todos los días. Y el versículo 18 dice de la siguiente manera: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Es una perspectiva completamente dolorosa la que podemos ver en este instante. Pero fíjate que a partir del versículo 19 cambia completamente el panorama de la carga emocional que el profeta estaba sintiendo. Pues toda lucha, toda queja, todo berrinche finalmente llega a su fin. El profeta deja de llorar, deja de crujir los dientes, deja de quejarse contra Dios. Y ahora, simplemente, humilde y tranquilo, el profeta Jeremías continúa escribiendo, diciendo en el versículo 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. El versículo 21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. El versículo 31 dice: porque el Señor no desecha para siempre. El versículo 41 y 42 dicen: levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Y el versículo 55 al 57 dicen de la siguiente manera: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día en que te invoqué y me dijiste: no temas. Es curioso cómo cambia el panorama del profeta. La carga emocional, lo que el profeta estaba sintiendo, cambia de un momento a otro, según lo podemos notar en el poema número 3 de Lamentaciones. Pues en medio del dolor, el profeta Jeremías pudo comprender algo. Pudo comprender que aún en medio de la aflicción, la mano de Dios obra. Jeremías logra experimentar el gozo que hay en medio de un aparente dolor, logra experimentar la victoria que habita en una aparente derrota, logra experimentar bendiciones de Dios que vienen a su vida, aún en medio de la situación tan difícil que estaba atravesando. Jeremías, en medio de su situación, logra entender las bendiciones que se hacen presentes a su vida cuando atravesó por llanto, dolor, crisis y aflicción. Es esta experiencia la que me lleva a hablarte hoy acerca de las bendiciones que se hacen presentes en los tiempos de aflicción en la vida del justo. Y dichas bendiciones son las que debemos tener bien presentes en nuestra vida, pues son estas las que nos ayudan a sobrellevar cualquier aflicción con gozo. Amén. Y la primera bendición que se hace presente en los tiempos de aflicción en la vida del justo es, número 1, la completa confianza en Dios. El versículo 24 de nuestra base bíblica dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré.
El diccionario define la confianza como la seguridad o la esperanza firme en algo o en alguien. El individuo se siente inferior y necesita para poder existir. Y si nosotros aplicamos esto a nuestra vida cristiana, hermanos, nosotros no podemos confiar plenamente en Dios de dientes para afuera. Nosotros no debemos confiar sin Dios, pues es inútil que nos esforcemos en construir y hacer nuestras propias vidas. Es necesario que aprendamos a poner nuestra confianza en Dios y solamente en Dios, pues es Él el que da la respuesta, el que da la salida y el que da la victoria a cada una de las situaciones que nosotros atravesamos. Y Jeremías aprendió a confiar en Dios, aprendió a confiar plenamente en Dios y pasó por un proceso de por lo menos 3 etapas en los cuales aprendió a hacerlo. Jeremías aprendió a confiar en Dios, número 1, cuando es llamado y comisionado. Jeremías capítulo 1, vamos a ese libro y a ese capítulo. Dios da indicaciones al profeta para que él pudiera desarrollar estas. Primeramente tuvo que dejar atrás todo lo que era importante para él. Es decir, todo aquello a lo que el profeta le brindaba una paz, una seguridad, todo aquello que al profeta le daba confianza. Todo eso lo tuvo que dejar atrás al momento de aceptar y de ejercer el llamado dado por Dios. Jeremías, miembro de una familia sacerdotal, es decir, visto ante el pueblo con un cierto respeto y económicamente bendecidos por la gente misma. Podríamos decir entonces que el profeta vivía con un cierto prestigio ante la sociedad. Pero al momento de que Jeremías ejerce su ministerio, su vida cambia drásticamente. Pues la reacción de toda la gente al oír las palabras que él profetizaba no fueron de otra cosa más que de burla y de escarnio, de persecución. A la gente no le gustaba lo que el profeta decía. Muchas veces a la gente no le gusta lo que Dios quiere decir, porque la gente solo quiere cosas que le satisfagan a los oídos. Pero la palabra de Dios es firme. Nosotros no podemos rebajar la palabra de Dios a lo que nosotros queramos, a nuestra conveniencia. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de aceptar y de cumplir la palabra de Dios. Y la gente no quería eso. Por eso no querían al profeta Jeremías. Y quizás tú te puedas identificar con esto, ¿sabes? Ponte en el lugar del profeta y quiero que me digas si no es doloroso pasar por situaciones difíciles. Dime si no es doloroso pasar por situaciones difíciles cuando por Dios lo dejamos todo. Y más aún cuando hacemos su voluntad y sin embargo seguimos pasando por momentos así de frustrantes y de dolorosos. Es doloroso pasar por esto, no te lo voy a negar. Pero debemos primeramente dejar todo en lo cual teníamos nuestra fe y nuestra esperanza. Necesitamos dejar todo en lo cual teníamos puesta nuestra confianza, para que así sea Dios el que actúe. Y ahora podamos recurrir solo a Él para que nosotros podamos depositar nuestra confianza. Jeremías aprendió a confiar en Dios. Número 2, cuando se quedó sin nada para depositar su confianza. De ser respetado entre la gente, él pasa a ser burlado. De vivir económicamente estable, pasa a tener una gran necesidad. Y a lo largo del libro encontramos diversos momentos en los que el profeta llega a un punto de su vida donde no tenía en quién poner su fe y su esperanza. Únicamente le quedaba la pura presencia de Dios. No tenía nada ya todo lo había perdido. Solamente estaba Jeremías y Dios. Hubo diversos momentos en los que el profeta aprende a confiar en Jehová. Pero hoy te quiero compartir solamente un ejemplo que se ubica en Jeremías capítulo 32. ¿Saben? Humanamente es duro. Humanamente es duro confiar en algo en lo cual es incierto su resultado. Es esta incertidumbre hacia el futuro la que muchas veces nos hace dudar. Jeremías aprende a confiar en Dios. Número 3. Cuando en esa aparente nada en la que él estaba, el respaldo de Dios se vuelve su todo.
Jeremías capítulo 32, versículo 2, 3 y 7. El profeta en aquel entonces se encontraba preso en el patio de una cárcel cuando estaba profetizando la palabra de Dios. Ahí Dios le habla al profeta Jeremías diciendo: tu tío viene a ti diciendo, cómprame una heredad. Y dijo el Señor que la va a comprar. Tú vas a comprar la heredad. Y el versículo 25 dice: oh Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Déjate llevo un poco al contexto. Año 18 de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Era una época oscura en la historia de Judá, pues estaban bajo el dominio de Babilonia, de los caldeos. Jeremías se encontraba encarcelado en aquel entonces, y es ahí cuando palabra de Jehová viene a su vida diciendo: cómprate una heredad, es decir, un campo, una propiedad, un terreno. Y sabes, realmente no tenía ningún sentido comprar ningún terreno, pues no había nada que hacer con eso, ya que estaban bajo el dominio, ya que estaban en medio, a la mitad de una invasión terrible. ¿Y por qué Jeremías por qué Dios le mandaría a comprar un terreno en esa época tan difícil? ¿Por qué Jeremías compraría una propiedad en aquel momento? Si no podían hacer nada, si estaban en medio de una cautividad, les quitaban sus tierras, estaban lejos, no había la economía para poder realizar nada con este campo. El campo era inútil. Sin embargo, Dios le dice que invierta dinero y compre la propiedad. ¿Eso para qué? Hermano, hermana, esa era una promesa de que algún día la cautividad iba a acabar. Algún día sus vidas regresarían a la normalidad. Y aquella propiedad que en aquel entonces no tenía ninguna utilidad, muy pronto la iba a tener. Esa es la promesa de Dios hacia sus hijos. Hermano, tú que me estás oyendo, Dios cumple sus promesas. Y así como Jeremías, nosotros debemos confiar plenamente en Dios. Durante un tiempo en nuestra vida estábamos solos y confiábamos en otras cosas. Pero tuvimos un encuentro personal con Dios y habíamos de dejarlo todo para que en esa aparente nada se hiciera más notable el respaldo de Dios en nuestra vida. Hermano, cuando lleguen momentos difíciles, confía. Jeremías actuó en un acto de fe cuando aparentemente tomaba una mala decisión. Entonces regresamos a nuestra base bíblica. El profeta estaba atravesando una situación muy fuerte en aquel entonces. Sin embargo, él humilde y tranquilo escribe diciendo: mi porción es Jehová, en él esperaré. Es decir, sé que mi vida se encuentra en sus manos. No temo ni me preocupo, porque él me va a sostener. Él me dará lo que necesito, porque yo confío en Él. Confío en que Dios ahora dirige mi vida. Ya no soy yo el que la dirige. Sé que Dios es el que dirige mi vida. Y de esta forma yo sé que estoy en las mejores manos. Ya no quiero confiar en mí. Yo me equivoco. Yo tomo malas decisiones. Las personas me quedan mal. Yo le quedo mal a las personas. Sin embargo, cuando confío en Dios, sé que estoy en las mejores manos. Tú tienes la oportunidad de poner tu confianza en Dios en este momento tan difícil. Y en Él esperarás. Él esperarás la porción que Jehová te va a dar. Porque tú ya deberías de saberlo. Dios no se equivoca. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros muchas promesas. Y Dios, las promesas que les da a sus hijos, las cumple. Así que yo te invito a que confíes en Dios. La segunda bendición que se hace presente en los tiempos de aflicción en la vida del justo es la perseverancia en el caminar con Dios. Dice la palabra que acabamos de leer al inicio: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esto es una simple frase quizás, pero de igual manera es una vista al pasado del profeta.
Es un momento en su vida en el cual él experimentó que en los momentos de aflicción obtiene una gran bendición de parte de Dios, que es el aprender a perseverar en Dios. Jeremías capítulo 20, versículo del 1 al 3. Jeremías se encontraba profetizando, predicando, haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, la gente que estaba ahí estaba demasiado enojada con él y le querían matar. Entonces, para que esto no ocurriese, Pasur, dice la palabra que un hombre llamado Pasur ató a Jeremías a un cepo, lo latigó 40 veces y allí lo dejó un año entero. Déjate digo que el cepo es una especie de rueda en el cual se dejan inmóviles la cabeza, las manos y las piernas, y lo dejan en un lugar público en el cual la gente lo puede torturar en forma de una humillación pública. La gente que pasaba podía escupirle, podía defecar, podía orinar, podía burlarse, podía golpear al profeta, y no dudo que lo hayan hecho. Jeremías llegó a decaer física y emocionalmente, y fíjate que esa era la primera vez en que el profeta estaba siendo físicamente agredido. Él ya había sido burlado, él ya había sido rechazado, pero era la primera vez que sufría físicamente por causa de hacer la voluntad de Dios. Y eso realmente destruyó el corazón del profeta. Y Jeremías entró en una crisis demasiado fuerte. ¿Sabes? Algunos comentaristas de la palabra opinan que Jeremías emocionalmente no era una persona muy estable. Era probable que tuviera alguna depresión o alguna falla en su química cerebral o alguna falla en sus emociones, alguna enfermedad que viene desde adentro. Sin embargo, Dios lo comisiona. Y cuando pasó esto, Jeremías realmente entró en una crisis muy fuerte. Jeremías, el versículo 7 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Sin embargo, había un fuego, como un fuego metido en mis huesos. Trataba de sufrir, es decir, que trataba de apagar, pero no podía. Este fuego que el profeta estaba sintiendo, él ya quería rendirse, pero sentía algo en su corazón, algo que se le metía en los huesos y solo eso le daba fuerzas para seguir adelante, a pesar de que él física, mental y emocionalmente ya estaba muy cansado. Y al llegar a esta situación, al ser el agredido, al ser el golpeado, al ser el dejado en el cepo, al llegar a esta situación, vemos al profeta con el corazón quebrantado. Mental, emocional y físicamente estaba muy cansado, afligido, al borde de una crisis nerviosa. Sin embargo, leemos que había algo como un fuego ardiente en sus huesos que no se podía apagar, que él trataba de sufrir, que él trataba de apagar, pero no podía. Y eso lo ayudaba y le daba nuevos ánimos. En otras palabras, lo que el profeta estaba diciendo era: estoy muy cansado, estoy fastidiado, mi caminar con Dios ya ha sido demasiado y simplemente siento que ya no puedo. Amigo, amiga, ¿cuántas veces tú no te has sentido de esa manera? Creemos que una vida con Dios es realmente mucha carga para nosotros. Hemos llegado a pensar que quizás Dios ya no responde y decimos: no me vuelvo a acordar más de Él. Yo lo he dicho una y otra vez, ya no me vuelvo a acordar más de Dios. Yo estoy en el Instituto MacDiel y más de una vez me he querido regresar a casa. Sin embargo, yo sentía algo que no me dejaba salir. Entonces, al momento de que yo leí esta cita, como un fuego ardiente metido en mis huesos, en ese instante Dios me habló. Y
déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué es ese fuego del que nos habla el profeta? ¿Qué es ese fuego del que nos habla? ¿Qué es eso que se le metía en los huesos? ¿Qué es eso que por tanto que trataba de apagar él no podía? Amigo, la Biblia lo dice, nos lo da a entender muy claro. Todos los comentaristas llegamos a la misma situación. Todos aquellos que hemos experimentado ese fuego llegamos a la misma situación. Y todos llegamos a la misma conclusión. Jeremías logra experimentar el aliento del Espíritu Santo en medio de su aflicción. Y tal como Jonás o como Elías, que en medio de esa profunda tristeza llegan a preguntarse ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿De qué sirve? Somos consolados por Dios nuevamente. Somos levantados de ese lodo emocional en el que nos encontramos para decir algo parecido como: hay un fuego ardiente en mis huesos que no puedo apagar. Cuando caigamos, cuando en nuestra débil humanidad veamos que simplemente ya no podemos, amigo, amiga, es el Espíritu Santo el que nos enseñará, el que nos motivará, y entonces podremos levantarnos para seguir con nuestro caminar, para que nosotros podamos seguir con nuestra vida. Esa es la gran bendición que llega a nuestra vida. De esta forma aprendemos a perseverar en el caminar con Dios, no por nuestras fuerzas. Nosotros no podemos. Mis problemas, tus problemas son más grandes que yo, son más grandes que tú. Sin embargo, ese fuego, la presencia del Espíritu Santo de Dios es más grande que todo lo demás. Te dará nuevas fuerzas y vas a poder seguir adelante. Que las situaciones difíciles que llegan a tu vida sean para que aprendas a perseverar. Jeremías es completamente alentado y de esta forma siguió adelante con su ministerio. Y a pesar de esa profunda aflicción que estaba sintiendo, él perseveró, porque entendió que sus esfuerzos no vienen de él. Dios le prometió en el capítulo 1 que iba a estar con él protegiéndolo. Y esa promesa fue la que le ayudó. Y esa promesa es la que Dios nos ha dado y sigue vigente todavía. Aprendemos a perseverar con el Espíritu Santo de Dios a nuestro lado. Y solo de esta forma vamos a salir adelante. Pues entendemos que sin Él ya no podemos. Sin Él volvemos atrás, sin Él nos caemos. Y perseveraremos, sí, buscando la presencia del Espíritu Santo. Vamos a perseverar, sí, se puede. Puede ser difícil, puede haber lágrimas, puede haber entristecimiento en esta situación en la que todos estamos atravesando ahora. Puede haber situaciones económicas difíciles. Puede que tus estudios se hayan cancelado. Puede que tu empleo esté temporalmente o permanentemente suspendido. Puede que ya no haya dinero. Puede que ya no haya para comer. Y de esta forma puede que ya estés cansado de todo esto. Sin embargo, hoy Dios nos dice: vamos a aprender a perseverar, no por tus fuerzas, sino por las fuerzas del Espíritu Santo, ese que está todavía vigente, dispuesto a ayudarte. Amén. Y la tercera bendición que se hace presente en los tiempos de aflicción en la vida del justo es el forjamiento de identidad brindado por Dios. Jeremías capítulo 18 nos habla acerca de ese cántaro que tenía que ser quebrado. Esa vasija que tenía que ser perfeccionada. Dios pudo haber escogido otra vasija para que Él formase, pero no. Él te escogió a ti, Él me escogió a mí. Dios, cuando nosotros caminamos con Dios, Dios quiere que nosotros lleguemos a ser lo más perfectos posibles. Dios quiere que nosotros seamos de una manera muy especial. Pero para eso tenemos que entrar en un lugar que no a muchos de nosotros nos gusta, llamado proceso. Jeremías capítulo 18 nos habla acerca de ese cántaro que tenía que ser, al que Dios no le hallaba ninguna utilidad.
Pero Dios, en su amor y en su misericordia, escogió ese cántaro inútil, lo rompió, lo molió, lo pasó por el fuego y lo volvió a hacer. Quizás ahora nosotros estamos pasando por el fuego. Quizás nosotros ahora estemos en un proceso muy difícil. Pero tienes que confiar en que todo esto es para bien. Tienes que confiar en que esta situación que estás pasando, Dios la permitió por algo. Y fue, y es, porque Dios nos está forjando, no como nosotros queremos, no en nuestra débil humanidad, no en nuestras convicciones, ni en nuestros pensamientos erróneos, sino a la imagen perfecta de lo que Dios quiere para nosotros. Esta es la esperanza. Esta es la tercera bendición que Dios trae a tu vida en medio de situaciones difíciles. Hay una tradición japonesa llamada kintsugi. ¿Sabes? Los japoneses tienen un cierto afán con los artículos de porcelana. Y cuando estos artículos de porcelana se rompen, los japoneses, tienen un pegamento especial hecho con oro. Y pedazo por pedazo, pieza por pieza, lo vuelven a hacer todo. Vuelven a armar eso que ya era inútil. Y aquello que aparentemente ya no tenía ningún valor, ahora incrementa mucho más su valor. Esto es lo que está haciendo Dios con nuestras vidas. Confía en Él. Realmente puede ser muy difícil. La economía se viene abajo. Los trabajos. En los trabajos son despedidos. Las escuelas cierran. La delincuencia incrementa. El miedo y la incertidumbre que tenemos por qué va a pasar cuando termine todo esto realmente nos atemoriza. Nos atemoriza que económicamente va a haber crisis en el futuro. Nos incomoda que pueda haber delincuencia en el futuro. Es cierto, pero ten en cuenta de que aún en medio de estas situaciones tan difíciles, la mano de Dios obra. El profeta Jeremías pudo entender esto al momento de que él escribió el poema que leímos anteriormente. Y como una cuarta bendición que se hace presente en los tiempos de aflicción en la vida del justo, es la sumisión total a Dios. El último versículo dice, el versículo 29 dice de la siguiente manera: ponga su boca en el polvo, pero aún así hay esperanza. Estas vienen una vez que nosotros aprendemos las tres primeras. Ponga su boca en el polvo, es decir, sujétate a la voluntad de Dios. Quizás ahora no estás pasando por un buen momento, pero a pesar de esto, pon tu boca en el polvo delante de Dios. Arrodíllate boca abajo delante de Dios, tal como lo hizo Abraham. Así es como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dios quiere que nosotros nos sujetemos a su voluntad, que lleguemos a un punto en el que en nuestra aparente nada, en nuestra difícil situación de crisis, de amargura, de aflicción, de depresión, de ansiedad, aprendamos a depender completamente de Dios. Aprendamos que el ser sumisos a Dios es realmente una gran bendición que puede venir a nuestra vida, pero depende de nosotros aceptarlo. Depende de nosotros si nos dejamos caer en manos de Dios o seguimos luchando por nuestras propias fuerzas. Entonces podemos concluir que las bendiciones que se hacen presentes en los tiempos de aflicción en la vida del justo son número 1, la confianza total a Dios. Número 2, la perseverancia en el caminar con Dios. Número 3, el forjamiento de identidad con Dios. Y finalmente, la sumisión total a Dios. No sé si Dios te acaba de hablar algo. No sé si te incomodé, si te hice enojar o realmente crees que haya habido un mensaje de Dios, algo que se haya identificado y se haya aplicado a tu vida. Ahora es el momento. En nosotros está si nosotros queremos seguir luchando por nuestras propias fuerzas, si nosotros queremos seguir viviendo este lado malo, este lado negativo de todo, o podemos aceptar esta palabra
y entender de una vez por todas que aún en tiempos de dificultad, Dios bendice cada una de nuestras vidas. ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo estás llevando esta contingencia, esta cuarentena? Realmente ha sido difícil. Para mí personalmente ha sido muy difícil. Para mis padres ha sido muy difícil. Para mi hermano ha sido muy difícil. Para toda mi familia y todos mis vecinos ha sido muy difícil. Pero tú tienes la gran bendición de que eres hijo de Dios. Y Dios te bendice aún en medio de estas situaciones. Yo te exhorto a que gozosamente aceptes esto que está ocurriendo, para que el día de mañana que nosotros salgamos de esta prueba tan difícil, podamos salir fortalecidos, podamos salir aprendidos, bendecidos, porque aún en medio de situaciones de aflicción, Dios obra en mi vida y en la tuya. Quisiera orar por ti. La verdad no sé cómo estás sobrellevando toda esta situación. No sé cómo la estés pasando. No sé si la economía se haya venido abajo ahí en tu casa. No sé si te hayan corrido del trabajo. No sé si tus estudios se hayan cancelado. Realmente no sé cómo te encuentras en esta tarde. Pero sí sé algo. Que a pesar de los momentos difíciles, Dios bendice tu vida. Así que quisiera orar por esta plática que acabamos de tener. Yo te exhorto a que abras tu corazón y escuches la siguiente oración. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tu misericordia, Señor, como dice tu palabra, se renueva cada mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre bendices, Señor. Puede, Señor, que nosotros no nos hayamos dado cuenta, Padre, pero tú siempre bendices, Señor. Tu mano siempre ha estado allí, Padre. Tú siempre has estado, Señor, cuando nosotros hemos llorado oscuras, cuando nosotros hemos sentido solos, cuando nosotros nos hemos sentido acorralados, cansados, nos hemos sentido hasta el tope emocionalmente, mentalmente, físicamente, ya no podemos, Señor. Pero te doy gracias, Señor, porque tú en medio de eso bendices. Gracias por bendecir nuestra vida en todo tiempo. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, a confiar en ti. Yo sé, Señor, que es difícil, Señor. No sabemos qué es lo que va a pasar. Pero si confiamos en ti, tenemos la seguridad, Señor, de que tú vas a hacer todo de una manera perfecta, a tus tiempos y a tus propósitos. Tú no te equivocas. Tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Solo eso nos basta, Señor. Solo eso necesitamos, Señor, para poder saber que si confiamos en ti, Padre, todo nos va a salir bien, Señor. Gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ti. Nos cansamos tantas veces. Sentimos que ya no podemos. Por eso yo te pido, Señor, que venga el Espíritu Santo de Dios, aquel que está escuchando esta predicación. Solo Él nos basta para seguir adelante. Solo Él nos basta para eliminar la mayor de las aflicciones. Solo Él nos basta para que nosotros podamos recobrar fuerzas para seguir atravesando esta situación tan difícil. Señor, de igual manera, Padre, te pido, Señor, gracias, Señor, porque tú estás trabajando en nosotros. Porque tú, Señor, nos estás dando una nueva identidad. Porque tú nos estás forjando, no como nosotros queremos ni en nuestra conveniencia, sino como tú lo quieres, Señor, en tu perfecta voluntad, Padre. Para que así, Señor, nosotros podamos ser completamente sumisos, Señor, a tu voluntad, a tu persona, Señor. Te alabamos, Señor. No por lo que haces, ni por lo que vas a hacer, simplemente porque tú eres Dios. Tú eres bueno. Tú amas, tú has escogido. Tú estás con ellos así como estuviste con Jeremías, Señor. Tus promesas siguen vigentes todavía, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice, Señor. Yo, Señor, me quedo gozoso. Estoy tranquilo, Señor, porque yo sé que tú ya estás trabajando en su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigo, amiga, Dios te bendiga. Vamos a aprovechar. No podemos salir
a la calle, no podemos salir a las iglesias. Lamentablemente no se están haciendo cultos, pero que eso no nos calle, y que eso no impida que nosotros enviemos el consejo de la palabra. Yo te exhorto a que hagas lo mismo. Sabes, la palabra de Dios se está llevando a la gente como nunca antes a través de las redes sociales. Yo te exhorto a que hagas lo mismo. Dios te bendiga. Muchas gracias por haber escuchado.